Muy bien, estamos ya con Juan Tábara. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola amigo de Carros OK, amigo de Radio Libertad. Eres desesperado ya, Juancito. Hoy día vamos a iniciar otro programa más de Carros OK en vivo, pero... Dicen que los grandes y los importantes se hacen esperar. Sí, pues el tráfico en realidad es espantoso. Uno nunca sabe lo que va a encontrar, ¿no? Por Sí, más que salga con sinceramente. tiempo, pero... Por más que bravo, he salido de La Molina antes de las 11, 10:30 de la mañana. Es bravo, es terrible. Sí, es horrible. El Lima realmente está... Y el parque, como tú lo has señalado en varias oportunidades, el parque automotor a comparación de otras ciudades o capitales aquí en Sudamérica es menor todavía la de nosotros, por decir a Chile. Sí, pues Argentina, comparado es... Colombia también, ¿no? Claro, comparado a Chile, Argentina y Colombia, en realidad Perú tiene un poco más de la mitad. En Perú, ¿Qué diferencia por decirle Chile y Perú? por ejemplo, asumiendo en Chile más o menos se venden algo de 320,000 carros al año. En Perú más o menos unos 160,000 vehículos ligeros, livianos, y entre comerciales y motocicletas 183,000 más o menos, ¿no? Entonces ahí uno puede tener una línea ya clara de la diferencia realmente de un parque automotor en que en realidad Perú no se ha renovado. Justamente en la semana pasada hablábamos que habíamos creado una secuencia de cuánto sabemos de carros y efectivamente en el caso de Carros OK, en el área de nuestro blog hemos creado el foro Cuánto sabemos de carros. Y ahí hemos comentábamos la semana pasada, Jorge, del tema de la creación del primer vehículo que realmente ha dado pase a todos los cambios tecnológicos que han ocurrido en el sector. El hecho de que Carl Benz en el año 1886 desarrollara el primer vehículo de 3 ruedas y que la osadía de su esposa Berta en el año 1888, luego de 2 años de haberse patentado, lo sacara a caminar 96 kilómetros a un vehículo que solamente tenía capacidad para recorrer en velocidad 16 kilómetros por hora. ¿Y cuánto lo corrió? 16, esa era la velocidad tope. La velocidad tope, ese era el vehículo, solamente tenía un cilindro. 16 por hora. Claro, 16 kilómetros por hora, imagínate, ¿no? Es prácticamente lo que recorrerías tal vez en una bicicleta ahora eléctrica, ¿no es cierto? Aunque las bicicletas eléctricas ahora tienen capacidad para recorrer hasta 30, 45 kilómetros por hora. En el caso de un vehículo de esa época, estamos hablando del siglo XIX, el vehículo solamente tenía capacidad para eso, y el vehículo estaba construido solamente con un motor. Es un vehículo de 4 tiempos, pero con un cilindro, el motor de un solo cilindro, y tenía la capacidad en potencia solamente era de casi de 0.75 caballos, ¿no? O sea, 3/4 de caballo de potencia. Y eso le permitía desarrollar solamente 400 revoluciones por minuto, lo cual lo hacía realmente un vehículo para la época interesante, porque no había ninguno, ¿no? Pero fíjense ustedes, el test drive que ahora nosotros llamamos, si hubiera existido un test drive en esa época, el carro prácticamente hubiera quedado totalmente destartalado, porque en el trayecto de esos 96 kilómetros que hizo Berta, se averió la parte del sistema de frenos. Entonces Berta tuvo que ir a un zapatero para poder arreglar el vehículo y ponerle unas cosas de cuero. Pero ¿sabe lo que ocurre, Jorge? Lo más importante es que aquí nace realmente la evolución de la tecnología. A partir de ese cambio que es trascendental, hace que aparezca las zapatas. Aparecen las zapatas, y a partir de ahí es que se empiezan a modificar todo el sistema convencional que tenía un vehículo en ese entonces. Entonces con el desarrollo de las zapatas ya, o sea, se desarrollan los tambores, los frenos de discos de tambores posteriores, y ese freno de discos posteriores hace que, por ejemplo,
a partir de 1902 se desarrolle el sistema de frenos de discos, que ha patentado de manera tal que se usa unas pastillas de cobre que cuando una persona frenaba el vehículo hacía un ruido espantoso. Entonces, así como cuando tú te subes a un ómnibus de esos viejos, antiguos, y entonces las pastillas ya prácticamente están rozando con el metal, ¿no? Con el fierro, entonces el conductor frena, pisa el pie en el freno y suena horrible, ¿no? Sí, en ese entonces nos podemos imaginar que más o menos ese era el sonido. Entonces, para evitar ese ruido, se forran esta parte de donde estaba el cobre y de manera tal que se elimina todo ese cobre. Y en consecuencia se disminuye también la fabricación de los audífonos o los tapones que se ponía la gente para evitar el ruido molesto de la frenada vehicular. ¿Eso había? Mira. Claro, se desarrolla con la finalidad de que la gente pues pasaba los carros y molestaba, entonces se evita todo eso, ¿no? A partir de ahí, vean ustedes, amigos, cómo es que evoluciona el vehículo y por qué el nivel de importancia de la tecnología que trae consigo el desarrollo de la industria vehicular. Luego, Bosch, que es pionero en el desarrollo de lo que llamamos ahora los sistemas de frenos ABS, el sistema de frenado que permite que no se bloquee las ruedas y que no se pierda el control. En el año 1998 me parece que desarrolló Bosch el sistema que lo llevó a los vehículos, porque el ABS se usaba de manera convencional para frenar aviones, ¿no? Entonces el ABS, como tenía un componente tecnológico de mayor avanzada, permitía que esa fuerza de la frenada del avión en el momento que estaba aterrizando, ¿no? Si hubiera tenido un freno convencional, no hubiera podido con la misma fuerza, el peso del avión, no se hubiera podido frenar con cualquier freno convencional. Entonces los frenos ABS se crearon para los aviones en principio. A partir de ahí es que nace ya, esto fue más o menos en 1970 que empezaron a desarrollarse las patentes, y a partir ya de 1998 se implementa de manera muy positiva para el sistema vehicular. Ya esto en el año 2004, fíjate cómo los avances, Jorge, de la tecnología y cómo las regulaciones gubernamentales hacen, por ejemplo, que en todos los vehículos de turismo en Europa llegue a establecerse que ningún vehículo que salga al mercado debería no podía construirse o no podría venderse si es que no tuviera ABS. O sea, era una condición reglamentada por el Estado. Tema de seguridad, pues, ¿no? Por tema de seguridad, cosa que en realidad no ocurre en Perú. Entonces, amigos, los invitamos a que revisen ustedes nuestro blog, el blog de Carros OK. El blog de Carros OK, ahí van a encontrar ustedes una sección del foro, ¿cuánto sabemos de carros? Ahí hemos desarrollado nuestro primer foro en el que hablábamos de la esposa de Berta Benz y la osadía de ella de hacer el primer test drive. Berta Benz, ¿no? Sí, Berta Benz, que en realidad Carl Benz es prácticamente el que desarrolla el primer vehículo, el Mercedes-Benz, ¿no? Y dicho sea de paso... Pero ahí la unión de dos, ¿no? Uno de Mercedes y el otro de Benz. Claro, lo que pasa que en este caso, por ejemplo... Pero es uno solo, ¿no? Algo creo que leí, o estoy equivocado, leí algo... Daimler-Benz es en realidad el nombre. Ya. ¿Y Mercedes? Mercedes... Es por otro, ¿no? Claro, es por otro. O sea, es la unión, ¿eh? No es que sea, por decir, marca de auto Jorge Villacorta, no. Ponte así, que sea Jorge, sea uno, y Villacorta otro, la unión de ellos. Claro, como en el caso, por ejemplo, de Cars, que era el que desarrolló el Motorwagen ya en primera, segunda, tercera generación de este vehículo, y su esposa forma parte de la sociedad que él crea.
¿no? En este caso Berta, y Berta es prácticamente la inventora de los frenos, de las ¿cómo se llama esto? De las zapatas. De las zapatas, que al inicio se usaban con asbesto. Acá todavía en Perú me parece que todavía seguimos usando asbesto para las zapatas, ¿no? O sea, y el asbesto, ¿por qué dejó de utilizarse? Porque pues, realmente es altamente contaminante y es cancerígeno. O sea, las partículas que se emiten son totalmente cancerígenas. Entonces, por un tema de regulación medioambiental y acá de se salud, sigue... en realidad acá en Perú sí se sigue todavía usando. ¿Por tanto carros viejos o qué? Claro. Por los carros viejos, ¿no? Para los carros viejos. Imagínate por qué ahí estoy ahora ¿cómo se llama? Desarrollando un artículo en el que comentaba que en la doctrina económica de los fisiócratas en el siglo XVIII, ellos planteaban el dejar hacer, dejar pasar. ¿Y qué significa ese dejar hacer, dejar pasar? En que el Estado no interviene para nada. O sea, el Estado se retira de toda la actividad económica de manera tal que, bueno, pues la regulación debería darse como se plantea, pues, en muchas doctrinas económicas liberales, en que el Estado no forma parte de nada, o sea, se abstiene de intervenir, pero realmente es necesario, pues, claro, que intervenga. El gobierno, el Estado necesita estar presente. Si no, veamos lo que ha ocurrido con el transporte público. En el transporte público tenemos gravísimos problemas y esos graves problemas que tenemos han generado, pues, Jorge, un estrés en la sociedad. Terrible. Tú te subes a un vehículo y hemos visto el nivel de agresividad de la gente, porque por no respetar la reglamentación de tránsito, que le dicen al chofer, tú debes parar en tal paradero de aquí a 4 o 5 N cuadras. Pero resulta que un pasajero tiene que bajarse, pues, en 2 cuadras antes que ahí está su casa. Claro, porque ahí está su casa, y entonces él, como no para, el conductor no para, lo que hace mucha gente que hemos visto, ¿no? Va y lo agrede, y hay mucha gente, muchos conductores que en realidad han tenido esa tranquilidad para no responder, porque frente a esa agresión cualquier persona podría responder y olvidarse que tiene gente dentro. Claro. ¿No? Imagínate es delicado, porque las reacciones claro, se pueden llegar a mayores. Exacto, ¿no? Entonces, ahí hay uno de los problemas que en realidad tenemos. Educación. ¿No? Educación. Se ha perdido en realidad la educación, el civismo, la cultura. La gente no entiende todavía que el derecho de las personas termina donde empieza el de las otras personas, ¿no? Entonces, eso realmente ha llevado a que tengamos una sociedad en la que, lamentablemente, al haberse retirado el Estado de la actividad reguladora, sí, vemos este tipo de cosas, pues. Sí. Mucha gente dice, o sea, yo soy economista, o sea, cuando estaba en la Facultad de Economía de San Marcos, había mucha gente que decía, no, que el liberalismo, hay mucha gente en San Marcos. En realidad nuestra tendencia siempre ha sido en función a una función social, la función social del Estado realmente, ¿no? Pero se ha perdido eso, y la gente que hace el planteamiento desde las doctrinas liberales, ahora se dan cuenta realmente que es necesario que el Estado intervenga, pues. Claro, si no interviene el Estado, no hay respeto para nada, ¿no? Es para poner ahí la pausa, ¿no? El estar ni para controlar acá, ni para allá. Exacto. Claro. O sea, para controlar exactamente qué es lo que debe hacer, porque hay condiciones en las que, por ejemplo, el sector privado, la empresa, ha perdido ese elemento que realmente debe caracterizar a la empresa. Es el hecho del tema social, se ha dejado totalmente de lado, ¿no? Simplemente está primando el tema del lucro, que es por lo que se desarrolla una empresa, pero se ha dejado totalmente de lado la parte social, y eso es claro, debe ir de la mano, sobre todo
para que no se pierdan los valores, pues. Sí, ¿no? bueno, ¿No? sí, Entonces, si esto va concatenado con todo, entonces tenemos tendremos una sociedad realmente más afirmada, ¿no? Yo lo que creo, el problema, por decir, el tránsito que lo has padecido hoy y seguramente muchos otros días más, igual que yo, y muchos también. Exacto. Acá lo que se necesita es orden nada más y educar, ¿no? La educación que hablábamos. Educación. Porque tú, como has dicho, por decir, hay quienes hacen el servicio de transporte urbano, se estacionan donde se le viene en gana, recogen pasajeros donde, bueno, igual los taxistas y todo, y es un caos. Y no solamente los conductores, también los peatones nosotros. Sí, pues. Cruzamos donde se nos viene en gana, viendo a veces semáforo o existiendo un puente peatonal. Hay algo bueno, Jorge, que ha ocurrido ayer en el Congreso, en este Congreso que realmente no atina a nada realmente, no es haber aprobado la autoridad autónoma y algo para el transporte, ¿no? ya, o sea, ya, claro, lo que pasa que en este caso, por ejemplo, el problema del transporte, había dualidad de funciones. Teníamos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones metido por un lado, tenemos a la Municipalidad de Lima, a la Municipalidad del Callao, entonces tenemos a la policía, y entonces ¿a quién le respeta? O sea, ¿quién es el que se hace cargo? O sea, acá se necesitaba los permisos, ¿no? Los permisos, por decir, el permiso te van en el Callao, ya, listo. Claro. Los que no podían en Lima se iban al Callao, los que no podían al Callao se iban a Lima, así. Exacto. Entonces ese era un caos y un negocio redondo ahí. Exacto, y entonces ahora con este tema de tener una sola autoridad, yo creo que podría por ahí empezar a regularse y a empezar a hacer realmente, ¿no?, los cambios. Ojalá que realmente ayudaría muchísimo. Amigos, nos quedan un par de minutos, los invitamos a visitar el blog de Carros OK, visiten el foro, comenten, opinen. Ustedes son los que van a castigar o van a premiar a las marcas, porque las marcas en realidad están abusando muchísimo, realmente vendiendo todavía en el año 2018, vendiendo todavía vehículos con seguridad que ya no corresponde realmente para el nivel, sobre todo de los ingresos que la sociedad ha tenido, ¿no? La sociedad peruana, ya tenemos una nueva sociedad de consumidores en que los ingresos han ido variando positivamente de casi $257 en 1960 para llegar casi a $6,600 en el año 2017, o sea, una variación de 2.561% en promedio, pero lo que no ha cambiado realmente, Jorge, es el hecho de que la gente reclame. La gente no reclama. La gente no reclama. Nosotros se supone que si ganamos más, debiéramos tener mejores productos. O sea, la calidad de los productos que compramos debería ser mucho mejor, pero no ocurre. O sea, no existe una correlación estrecha entre calidad e ingreso. ¿No es cierto? O sea, nos venden lo que realmente venden en otros países de menores calidades, pero a menores precios. A nosotros nos lo venden más caro y de menores calidades, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente, ojalá que empiece a cambiar eso. Y antes de irnos, queríamos comentarles que tenemos interés, amigos, en varios vehículos que nos está pidiendo las personas: camionetas Toyota Hilux, vehículos Toyota Yaris, necesitamos vehículos compactos, vehículos pequeños, Honda Civic, Nissan Sentra, necesitamos los Daewoo Cielo, los Nubira de la época de los 96, 98, los Toyota Yaris, los Toyota Starlet del año 1996, un excelente carro que la gente todavía nos sigue pidiendo. Necesitamos ese tipo de vehículos. Subaru Impreza motores 1.6, necesitamos Station Wagon, camionetas, y por ahí tienen de repente la Volkswagen Gol, las motores 1.6, 1.8, son los vehículos que nos están solicitando para venta inmediata. Interesados, amigos, que pueden ubicarnos en el 998-2439-23 o escribir directamente al website de carrosok.com. Los vehículos que tenemos en nuestra tienda, amigos, se están moviendo con rapidez, pero necesitamos más unidades que permitan poder complacer a esa gente que nos sigue escribiendo continuamente, Jorge. De verdad que queremos agradecerles a través de esta plataforma a nuestros seguidores de YouTube. Estábamos nosotros esperando que a fin de año llegáramos al 1,000,000 de visitas. Ya en septiembre nos acercamos casi a las 800,000 vistas. Y esas 800,000 vistas, en realidad tenemos todavía
octubre, noviembre, diciembre, 3 meses, nos da la impresión de que podríamos superar largamente ese 1.000.000 de vistas que esperábamos. Así que les agradecemos, amigos, sigan suscribiéndose, escríbanos los comentarios que hagan, nos interesa para poderlos ayudar a resolverles sus consultas de manera desinteresada y gratuitamente, Jorge. Muy bien. Juan, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a ti, Jorge. Gracias a ustedes, amigos, por estar en Carros OK en vivo. Los esperamos la siguiente semana a la misma hora. Buen fin de semana. Antes de irnos, ¿le convence Gareca o no? Con los partidos. La verdad, nuevamente no he visto me has traído de fútbol, Jorge, porque la verdad no confío mucho en el fútbol. Discúlpeme, amigos futboleros, la verdad no. Nadie lo quería Gareca, por eso yo prefiero ver la Fórmula 1, prefiero ver la Fórmula I. Vamos a hablar de la Fórmula I la próxima semana, que la Fórmula I es la que relaciona a los vehículos eléctricos. Vamos a hablar, en realidad eso me emociona mucho más ya a mis 58 años. Y es algo por ahí lo que he dicho, por decir, acá se está vendiendo cosas que ya en otros países no lo quieren, ¿no? No hablo de los carros, y a un alto precio. Exacto. Y es algo así con el entrenador, porque no lo querían en otro lado, pues, ni en su país lo han querido, ni en su país. Le están pagando una cifra realmente exorbitante. No lo querían en Argentina, si es tan bueno como se pinta, todos lo dicen echado. Lo que pasa, pues, Jorge, ustedes los periodistas le han reventado demasiado cohetes. Ahí está el hombre, y han hecho que Gareca, tenga ese nivel de ingresos que ahora realmente es bien interesante. Ahí te viene gordito, pim, pum, pam. Ya. Bien, amigo, muchas gracias por estar en Carros OK en vivo. Gracias, cuídense. Chao.